Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Bendiciones, iglesia. Amén. Bendiciones a los que van a estar viendo la grabación, ¿verdad? Más tarde, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios, bendito el Señor. Vamos a seguir con el estudio en Colosenses, capítulo 3, versículo 5 hasta el 7. Así que abra su Biblia y vaya buscándolo. Amén. Gloria a Dios, Gloria a Dios. para que lo leamos juntos. Santo. Amén. Bendito Dios. Colosenses, capítulo 3, versículos 5, 6 y 7. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces lo leemos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Todo lo tiene? Amén. Ok, lo leemos entonces. Colosenses 3, versículos 5, 6 y 7. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales anduvisteis, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Gloria a Dios. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Gloria a Dios. Pues ya tenemos un par de viernes, ¿no? Muchos viernes ya, ¿verdad? Estudiando esta carta a los Colosenses. Gloria a Dios, ¿verdad? Ya hoy vamos, bueno, solo son 4 capítulos, ya casi vamos a, digamos que a la mitad, ¿verdad? Porque son 4, ya hicimos 2, vamos con el tercero. Y hemos estado hablando, amado hermano, en el capítulo 2 de lo que era, ¿verdad? El legalismo, ¿verdad? Y ahora vamos al otro lado de lo que es el libertinaje, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque eso existe hasta hoy en día, ¿verdad? Lo que es el legalismo, ¿verdad? Gente que se va al extremo, ¿verdad? Y quiere imponer muchas cosas que son mandamientos de hombre, como ya leímos, pero también hay otros, ¿verdad? Por otro lado, que permiten el pecado en nombre del amor, ¿verdad? Entonces, a los dos lados, ¿verdad? Están, pues, a veces es una carga para el pueblo, ¿verdad? Más que todo legalismo. Ya libertinaje, pues la gente vive como le da la gana. Y no es así como el Señor nos manda a vivir. Gloria a Dios. Entonces, amado hermano, prácticamente en otras palabras, lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Lo que nos dice el Señor, que vivamos en santidad, ¿verdad? Santidad, gloria a Dios. Entonces, aquí dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y ya hemos venido hablando mucho de lo que es, ¿verdad? La muerte. Ahora ya nos dijo que si habíamos muerto al mundo, ¿verdad? En el capítulo 2, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ahora nos está mandando a morir, ¿verdad? Que hagamos morir lo terrenal en nosotros. Entonces estamos hablando de que el Señor nos manda a santidad. Ya hemos hablado, ¿verdad? Creo que lo hemos repetido varias veces, tanto el pastor como también yo lo he repetido muchas veces, de lo que es la santidad, ¿verdad? Que la santidad la podemos entender en 3 partes, ¿verdad? Lo que es la santidad, ¿verdad? Posicional o instantánea, que le llamamos, ¿verdad? Que el Señor dice que nos hizo santos, ¿verdad? Él nos hizo santos a nosotros, ¿verdad? Esa es la santificación que le llamamos santificación instantánea o posicional, que es algo que Dios ya nos declara a nosotros santos, o sea, apartados, porque dice que nosotros somos santos, no que vamos a llegar a ser santos, sino que somos santos. Y lo que hoy estamos viendo, amado hermano, es que el Señor nos manda, dice, a hacer morir lo terrenal en nosotros. Entonces ya venimos viendo lo que es una santificación progresiva, ¿verdad? Que es una santificación que el Señor nos manda, que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Llevarla a cabo, que tenemos que hacer nosotros, morir lo terrenal. Y por otras palabras nos está diciendo que
que nos santifiquemos a nosotros, ¿verdad? Porque el Señor es santo, como Él lo dice en su palabra, pero también está la santificación final o definitiva, ¿verdad? Que esa va a ser hasta que nosotros seamos transformados, este cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible, que ya cuando ya no haya, que ya nos dé, ¿verdad? Que no haya pecado en nosotros, gloria a Dios. Entonces vamos a hablar, amado hermano, prácticamente de lo que es la santificación progresiva, algo que a nosotros nos corresponde, ¿verdad? Y aquí vemos, amado hermano, dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Hermano Arturo, vamos a empezar con las preguntas. A ver, ¿cómo lo ve usted? ¿Es una opción que el Señor nos está dando? ¿O es un mandato? ¿O cómo usted lo puede ver? ¿Cómo? Leyéndolo así, hermano, yo creo que es un mandato. Es un mandato, ¿verdad? Sí, porque no es dándolo ahí, cuando uno lo lee, no está diciendo que es una opción hacer morir lo terrenal. Es algo que tenemos que hacer. Amén. Entonces es un imperativo, es una orden que el Señor nos está dando, ¿verdad? Hacer morir lo terrenal en vosotros. Entonces no hay otra opción, ¿verdad? Por eso yo le puse, va, como un tema que normalmente no le pongo, ¿verdad? Porque pero es bueno siempre ponerle, y dice, hacer morir el pecado no es una opción para nosotros, ¿verdad? Es un mandamiento, no es una opción que el Señor nos da. O sea, no es una opción para el cristiano, ¿verdad? Porque ahí uno dice, ¿verdad? Si querés hacer morir lo terrenal en ustedes, Él dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Entonces vemos, amado hermano, entonces que el Señor nos está dando un mandato, ¿verdad? Hacer morir. Y se supone que todo aquel que ha nacido de nuevo tiene que hacer esto, ¿verdad? Hacer morir lo terrenal en nosotros. Porque aunque dice la Escritura que, ¿verdad?, que somos nuevas criaturas, aún, ¿verdad?, el pecado está aún ahí en nosotros. Yo les decía el viernes antepasado, ¿verdad?, qué bonito fuera de que cuando Cristo me salva, yo ya no tenga inclinaciones hacia el pecado, ¿verdad? Qué bueno fuera eso. Y no es así, ¿verdad? Lo podemos ver en Romanos capítulo 7, que Pablo dice, ¿verdad?, que aún hay una lucha en el cristiano, una lucha. Entonces aquí podemos ver también que Él nos está diciendo que hagamos morir lo terrenal en nosotros, ¿verdad? Entonces, porque lastimosamente, amado hermano, hay algunas personas, ¿verdad?, que no sé si decir practicar, ¿verdad? Porque una persona que practica estas cosas que vamos a leer a continuación, en lo personal, pues yo veo que una persona que no ha tenido ese encuentro con el Señor Jesucristo, porque la palabra nos enseña y dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. No digo que no puede caer en ese tipo de pecado, puede hacerlo, pero cuando una persona vive en esa constante práctica de estos pecados que vamos a leer, entonces es de verdad de una dudosa nuevo nacimiento de esa persona. Gloria a Dios. Si usted tiene alguna pregunta o un comentario, ya sabe, está el tiempo, ¿verdad?, abierto cuando usted lo decida. Entonces vamos a ver, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y a continuación dice, amado hermano, dice, fornicación, impureza, o sea, ahí mismo nos está diciendo, ¿verdad?, que hagamos morir lo terrenal, y ahí mismo lo está diciendo. Y no quiere decir que eso sea lo único a lo que el Señor nos manda a morir, ¿verdad? Hay muchas cosas más que el Señor nos manda. Podemos a nosotros ponerle otros pecados ahí, ¿verdad? Pero ahí dice que hagamos morir, que dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Es interesante, amado hermano, que la primera palabra que menciona, ¿verdad?, que es la fornicación. Por supuesto, ¿verdad?, ya hemos hablado y hemos dicho que hay una fornicación o un adulterio espiritual, ¿verdad?, espiritual, pero aquí está hablando, hermano Joel, de una fornicación espiritual o una fornicación literal. ¿Cómo usted lo puede ver?
que digo que aquí está hablando de una fornicación espiritual. Ok, hermana Consuelo, ¿usted qué dice? Es una fornicación. ¿De qué nos dice? ¿De qué le está hablando Pablo a los colosenses? Por supuesto, aplicarle a nosotros también. ¿De qué tipo de fornicación? Una fornicación literal, gloria a Dios. Hermano Rubén. Sí, hermano, pienso que es literal, porque estás hablando, o sea, aquí de lo que está refiriéndose, está mencionando más otras cosas abajo, o sea, que nosotros, bueno, todo lo contrario a lo que dice acá en la otra carta, que, o sea, renovar en el espíritu vuestra mente, o sea, que nosotros debemos renovar día a día o a cada instante, o sea, nuestra mente en el espíritu. Amén, gloria a Dios. Y hacer morir, de esa manera podemos hacer morir lo terrenal, o sea, lo carnal, todas las pasiones que por naturaleza en nuestro cuerpo mortal, o sea, surgen o podemos ser tentados por esa causa, pero ya nosotros ya no debemos vivir conforme o sea, a la mente carnal que el mundo hoy en día vive. Nuestra mentalidad es estar siempre conectados, viviendo fervientemente en el Espíritu. Así Amén. Es de la manera que podemos, o sea, vivir, o sea, en santidad, separados de lo malo. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿verdad? Ahí dice, ¿verdad? Hagamos morir lo terrenal en vosotros. Fornicación. Y estoy de acuerdo, ¿verdad? Con el hermano Consuelo y el hermano Rubén, que está hablando de una fornicación literal. Por supuesto, ya hemos hablado que se aplica a lo espiritual. Pero el texto lo que habla es de aquí, hablando, como dice, la interpretación correcta debe ser una fornicación literal de que está hablando, ¿verdad? O sea, literal ahorita en la carnal, ¿verdad? Carne, ahorita, no espiritual, sino en la carne. Y lo repito, ¿verdad? Sí se puede aplicar a lo espiritual. Todo esto se puede aplicar a lo espiritual. Pero está hablando de una fornicación literal. Pastora, ¿qué es fornicación, pastor? Voy a preguntarle a todos les voy a hacer una pregunta a cada uno, por persona. ¿Perdón? Están casados, ¿verdad? En cierto modo, ¿verdad? El casado también se puede decir, ¿verdad? Cuando leemos en los ¿cómo dice? En los diccionarios podemos ver que también se aplica, pero sí se aplica, es verdad, cualquier relación sexual, ¿verdad? Antes del matrimonio. No estamos hablando de un matrimonio, no estamos hablando, porque una persona que está en unión libre, como se llama normalmente, ¿verdad? Está en ese pecado de fornicación, ¿verdad? Porque el compromiso, hermano, no es fácil un compromiso, ¿verdad? Yo sé que el pastor tiene un compromiso con la pastora, tienen muchos años de estar casados ya, pero si no estuvieran casados, un digamos caso que no estuvieran casados y el día de mañana se separaran, pues no hay ningún compromiso, cada uno por su lugar y no hay problema. Pero hay un compromiso más que de palabra, ¿verdad? Hay un compromiso, ¿verdad? Que los ata, ¿verdad? Que es un compromiso que han hecho tanto delante del hombre aquí en lo terrenal como de Dios, que es lo más importante, ¿verdad? Entonces es muy importante. Entonces cuando se habla de fornicación, está hablando de un matrimonio, ¿verdad? Cuando una persona, ¿verdad? Aún no están casadas. Esa es la fornicación, ¿verdad? Implica también, ¿verdad? En el adulterio, claro, por supuesto. Cuando hablamos de adulterio ya estamos hablando de un hombre y una mujer que están casados, y uno de ellos, ¿verdad? Va a ser el acto sexual con otra persona que no sea su esposa, o viceversa, o su esposo. Entonces eso es el adulterio, que también, ¿verdad? Es un pecado que le decía yo al principio que me llama la atención, que habla de esos pecados sexuales aquí. Pudo haber puesto otros tipos de pecados, pero pone esos pecados aquí, esos pecados, ¿verdad? Sexuales, y también lo podemos ver, amado hermano, cuando dice también dice impurezas, ¿verdad? Que una persona impura, estamos hablando de lo impuro, ¿verdad? Una persona que contaminada o se ensucia, ¿verdad? Nosotros como cristianos podemos ensuciarnos. Perdón.
De una manera, hermano, no solamente llegando, ¿verdad? Cuando Jesucristo vino y dijo, no solamente cuando un hombre se une a una mujer, comete adulterio o fornicación, sino solamente cuando él, ¿verdad? La codicia en su corazón ya adulteró con ella. Entonces, de esa manera, cuando un hombre o una mujer, ¿verdad?, mira a su sexo opuesto y codicia, ¿verdad?, en lo que es lo sexual, entonces nos estamos volviendo impuros delante de Dios, ¿verdad? Entonces, y le decía que cuando uno va a leer Gálatas capítulo 5, versículos 19 en adelante, los primeros pecados que aparecen ahí son estos, ¿verdad? Fornicación, adulterio, ¿verdad? Impurezas sexuales y todas esas cosas. También en Mateo capítulo 15, cuando Cristo le dice a los fariseos que no es, ¿verdad?, o a sus discípulos, que no es lo que entra, lo que contamina al hombre, sino lo que sale, ¿verdad? Porque del corazón salen, dice, los adulterios, las fornicaciones, ¿verdad?, los malos pensamientos, y esos son los primeros, hermanos, que son mencionados. Por supuesto, ya hemos dicho, no hay pecado ni grande ni pequeño. Pecado es pecado. Una mentirita chiquita o una mentirita grande es una mentira, es un pecado, ¿verdad? Y cada pecado, hermano, por supuesto, puede tener un nivel de consecuencias, porque no es lo mismo que una persona cometa adulterio, ¿verdad?, físicamente, o que lo cometa también pensarlo, o solamente o en pensarlo, ¿verdad?, o en su corazón. Cuando lo hace en su corazón, no es lo mismo la consecuencia que cuando lo lleva al acto. Cuando la persona va al acto, va a tener mucho más consecuencias, ¿verdad? Muchas consecuencias muy graves. Puede un hombre que tenga a su esposa, que estén casados por años, y va a cometer ese pecado de adulterio, amado hermano, arruina su familia, sus hijos. El pecado destruye, ¿verdad? Entonces, son pecados, amado hermano, que me llama mucho la atención, que estos son los que Pablo enumera aquí. Pudo haber puesto algo otros pecados, ¿verdad? Pero sin embargo puso esos. Entonces dice impurezas, y dice pasiones desordenadas. Pastor, cuando quiera usted opinar, nomás díganos y le damos un tiempo. Gloria a Dios. Entonces ahí dice, ¿verdad?, pasiones desordenadas. Son deseos, amado hermano, o emociones intensas o sin control, ¿verdad? Esos deseos que una persona puede tener. Por eso le digo que puede hacer de que un cristiano caiga en esos pecados, pero vivir en ese tipo de pecado es algo terrible, ¿verdad? Es algo terrible, ¿verdad? Podemos ver, amado hermano, en este caso de las pasiones desordenadas, podemos ver la historia de Amnón con su hermana Tamar. Todos conocemos la historia, ¿verdad?, de ellos. Amnón y Tamar eran hijos de David, ¿verdad? Y narra en el capítulo 13 de segunda de Samuel, ¿verdad?, que dice que él se enamoró de su hermana, ¿verdad? Cuando usted lo empieza a leer, dice que se enamoró. Dice que se enamoró tanto que dice que él hasta se enfermó, dice, ¿verdad? Dice, ¿verdad?, que él se enfermó de tanto amor que tenía por ella. Pero dice que él no hallaba cómo, ¿verdad?, llegarse a ella, cómo hablarle, pero lo que él quería no era, ¿verdad?, un matrimonio, ¿verdad? Claro que él dice que se enamoró de ella, que la amaba, pero cuando uno lee todo el capítulo se da cuenta que lo que él tenía, amado hermano, era una pasión, ¿verdad?, por ella, una pasión carnal, ¿verdad?, por su hermana, que lo que quería, ¿verdad?, era tenerla, ¿verdad?, como mujer. No era nada más que eso. Entonces dice que él hasta se enfermó y ideó un plan, ¿verdad?, para poder tenerla a ella, ¿verdad?, como mujer, ¿verdad? Y le hizo pues a su papá, al rey David, ¿verdad?, le dijo, ¿verdad?, que venga mi hermana y que me cocine y que me traiga de comer, ¿verdad?, con un plan ideado por él, ¿verdad?, con esa intención, ¿verdad?, de abusar sexualmente de su hermana, ¿verdad? Cuando ella estaba ahí solo con él, ¿verdad?, es lo que él hizo, ¿verdad?, abusó sexualmente de ella. Y le digo que no era amor porque dice al final del capítulo 13 de segunda de Samuel, que dice que después que él, ¿verdad?, se llegó a ella, que la deshonró, dice que la aborreció con tal aborrecimiento, más que con el amor que le tenía. Entonces lo que él tenía era una pasión por ella, una pasión desenfrenada, desordenada,
un deseo incontrolable por ella, ¿verdad? Entonces, podemos ver, amado hermano, esas pasiones desordenadas que uno como cristiano tiene que tener mucho cuidado, aún más que todo, pienso yo, ¿verdad? Más que todos nosotros los que estamos solteros, que no tenemos una esposa. Uno tiene que tener mucho, amado hermano, esa comunión con el Señor, ¿verdad? Esa comunión, porque yo creo que cuando uno lee, amado hermano, las historias, por ejemplo, de Abraham, de Sansón, de David, todos esos hombres, amado hermano, fueron los pecados sexuales, ¿verdad? Una mujer que los hizo caer en ese pecado, ¿verdad? Por ejemplo, Abraham con Agar, ¿verdad? La egipcia, cuando Sara se la presentó, él no dijo que no, él inmediatamente, pues, él se llegó a ella, ¿verdad? Y esos son pecados, amado hermano, muy graves. Las consecuencias son desastrosas y podemos ver las consecuencias de ese pecado de Abraham, que hasta el día de hoy se ve reflejado, ¿verdad? En el Nuevo Oriente, esos conflictos que hay en el Nuevo Oriente, ¿verdad? Podemos decirle entre primos, le llaman ellos a los judíos, algunos dicen mis primos musulmanes, porque en cierto modo son primos, ¿verdad? Porque vienen del mismo padre Abraham. Gloria a Dios, aleluya. Pastor, ¿algo que decir hasta ahorita, pastor? Sí, hermano, voy a comentar lo que yo entiendo del versículo 5 del capítulo 3 de Colosenses, que estamos aquí, ¿verdad? Pues analizando en este estudio exegético, Pablo aquí pues escribe a estos cristianos de Colosa y bueno, los escritos de Pablo son guiados por el Espíritu Santo, por lo tanto no son opciones sino imperativos, son órdenes, porque el Espíritu Santo lo está guiando, él está escribiendo bajo la unción del Espíritu. Y esto en aquel entonces era para ellos, Amén. Pero ahora quedó escrito para nuestra enseñanza. Y cuando dice Pablo, ¿verdad? Como imperativo, como una orden, hagan morir lo terrenal que hay en ustedes, porque pues no existe en el griego, como decía, hace morir pues, no. Él nada más dice, hagan morir lo terrenal en ustedes. Ahora, usted dijo algo anteriormente de que hay personas que nacieron de nuevo, hermano, pero por un rato, por un tiempo, vivieron en el Espíritu, como los Gálatas. Está un ejemplo muy claro, como el rey Saúl, que su corazón fue transformado, el Espíritu Santo vino sobre él y pasó a ser otro hombre nuevo. Habla de la regeneración. Mas sin embargo, como Saúl, ¿verdad?, tomó la decisión de no ser guiado por el Espíritu Santo, sino por sus instintos, por su carne. De igual manera, los Gálatas, ellos comenzaron en el Espíritu y pareciera que todo iba bien, pero de repente, ¿verdad?, dejaron de vivir en el Espíritu y comenzaron a vivir en la carne. Pero esto no quiere decir que no nacieron de nuevo. Sí, hermano. Por eso no podemos negar. A veces pensamos y decimos, no, es que ese no ha nacido de nuevo. No es que no haya nacido de nuevo. Sí nació de nuevo. Pero aún el cristiano que tiene dos naturalezas tiene la opción de vivir en el Espíritu o en la carne. Porque no es un robot. No es una máquina programada. Y Dios no le va a obligar a que viva en el Espíritu si no quiere. Puede ser que viva un tiempo en el Espíritu, pero como la vida en el Espíritu es muy diferente a la vida en la carne, entonces algunos, ¿verdad?, como es más placentero, tienen esa mala costumbre de que antes anduvieron en estos tipos de pecados y ahora son tentados. Y cuando la persona se descuida y es tentado, pues vuelve a caer en ciertos pecados que antes practicaba, hermano. Por eso dice Pablo, que piensa que está firme, tenga cuidado que no caiga. Y es muy importante, hermano, de que analicemos, miremos siempre alrededor, que siempre habrá cristianos espirituales y carnales. Le decimos mundanos también, pero es lo mismo, carnal y mundano. Ahora, cuando Pablo dice, hagan morir lo terrenal tiene que ver con lo que viene a continuación, porque no está hablando de una fornicación espiritual, no.
Está hablando literalmente a la letra I, porque el texto, ¿verdad? Lo que antecede y lo que dice después, el contexto, para que me entiendan. Amén. Hagan morir lo terrenal que hay en ustedes. Está hablando pues de los deseos de la carne. Quiere decir, dejen inoperante los deseos de la carne. No proveáis para la carne. Ok, sientes el deseo de qué? Pues de tomarte una cerveza, de probar la droga que antes usabas. Sientes el deseo de qué? De la fornicación, de cohabitar con un hombre, una mujer, que hay química, que te cayó bien y sentiste algo especial. Eres cristiana, eres cristiano, pero si te descuidas, ese deseo que la carne te está pidiendo va a seguir ahí, a menos que tomes el freno, el control y te llenes del Espíritu Santo para que haya poder. Porque en Romanos capítulo 8 dice que cuando estamos llenos del Espíritu Santo nos da poder para hacer morir los deseos de la carne. Entonces la clave está en mantenerse lleno del Espíritu Santo, hermano. Hacer morir es dejar inoperante. Tengo el deseo de tomarme una fría, una cerveza, de tener relaciones con un hombre, una mujer que me atrae y hay química y como se trabajan juntos, como se miran seguido, hermano, esa tentación, la Biblia dice que si uno no se aleja de la tentación, como José en Egipto, se va a caer, hermano. Amén. Quizás no es la primera, pero uno tiene que ser sabio. El sabio ve el mal y se aleja, porque si no va a caer. Ahora, la fornicación es muy importante en el griego, hermano. Significa algo más que tener relaciones sexuales con una persona que no está casada. En nuestro español sí, sabemos que la fornicación es la unión libre. Es tener relaciones con esta mujer y con otra y con aquella y con un montón, hermano. Porque en el griego la fornicación es prostitución, hermano, para que ustedes me entiendan, ¿ok? La fornicación es prostitución. Y por eso Dios decía, este pueblo se ha prostituido. ¿Por qué? Porque tenían un montón de dioses, adoraban a este Dios y aquel y el otro y también a Dios. Entonces un hombre, una mujer que está con una mujer y luego con otra y con otra y con otra, o una mujer que está con un hombre y con otro, ¿cómo le llamamos nosotros? ¿Prostituto o prostituta? Y esa palabra, pornoeia, en inglés, en hebreo, quiere decir prostitución, hermano. Y tiene que ver con los pecados sexuales. Amén. De tener, pues como Salomón, ¿verdad? 1000 mujeres. Amén. O 2 mujeres y un camino, o tener un montón de hombres, la mujer, o que trabaje en eso, porque hay hombres y mujeres que trabajan en la prostitución, hermano, por dinero. Amén. Entonces, esto está prohibido, no solamente vivir con una persona sin casarse, ya es fornicación, pero estar viviendo con muchas mujeres o con muchos hombres, eso es prostitución también, ¿verdad? Porque la fornicación es prostitución. Y es un pecado sexual que hay que tener sumo cuidado, porque el deseo de la carne, eso es normal, hermano. Pero uno tiene que decidir si va a proveer, si uno va a suplir o si uno quiere complacer ese deseo. El deseo siempre va a estar ahí. Amén. Pero se nos llama a que nos llenemos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos dé poder para apagar ese fuego de la pasión, de lo sexual, hermano, porque siempre va a haber, porque estamos vivos y estamos en esta carne y no vamos a poder dejar de sentir los deseos de la carne. Cuando dice hagan morir, quiere decir dejen los inoperantes. Dejen los inoperantes. O sea, no le den rienda suelta, no complazcan los deseos de la carne. Toma el control, toma un freno, llénate el espíritu para que puedas dominar y controlar. La carne te va a pedir 1 y 1000 cosas, pero aunque te duela, si tu ojo te da ocasión de caer en pecado, ¿verdad? Que miras algo o alguien y te atrae y lo deseas, pues dice, sácate el ojo. Eso quiere decir, tienes que hacer morir ese ojo lujurioso o tu pie que va a correr hacia el mal, a una cantina, a un bar, a una discoteca, a una casa de citas o bueno,
Hoy en día, pues ya por las redes sociales, hermano, hay mujeres y hombres que nada más quieren tener aventuras. Y aún cristianos y cristianas viven ese tipo de vida. De que son cristianos, sí, pero son carnales. Y si son carnales, cuando Cristo venga no se van. Y si son carnales, se los va a llevar el diablo si no se arrepienten antes, hermano. Disculpe que me extienda, pero nada más me quedé en la palabra fornicación, hermano. Porque ya lo que es la impureza, usted puede detenerse un poco ahí también. Y puede decirnos algo de la impureza, que es la inmundicia, hermano. Y la inmundicia, ahí entra el incesto, hermano. Ahí entra lo que estaba hablando de Amnón y con su hermana. La impureza, ahí entra la masturbación. La impureza, ahí entra el sexo como perros, como animales, la pornografía, la lujuria. Y bueno, mejor siga usted, hermano. No, y entonces muchos pecados, amado hermano, de la impureza, de las pasiones desordenadas. Bueno, el pastor ya habló bastante respecto, ¿verdad?, o de los malos deseos, ¿verdad? Que eso siempre van a estar ahí, pero nos manda, ¿verdad?, a estar llenos del Espíritu Santo, la palabra, para poder, ¿verdad?, tener ese control, porque dice la palabra, ¿verdad?, en 2 de Timoteo, ¿verdad?, 2 de Timoteo 1:7, que el Señor nos ha dado espíritu, ¿verdad?, dice, de poder, de amor y dominio propio. Entonces el Señor nos ha dado ese espíritu para poder nosotros, ¿verdad? De otra manera es imposible. La persona que no tiene al Espíritu Santo le da rienda suelta a sus pasiones, a sus malos deseos, ¿verdad? Pero el cristiano no. El cristiano tiene el poder del Espíritu Santo, que es más poderoso, ¿verdad? Como dice, que el que está en nosotros es más poderoso que lo que está en el mundo, ¿verdad? Y ahí entra, más hermano, lo que es el pecado, porque si el pecado fuera más poderoso que el Espíritu Santo, entonces lo venciera el pecado. Pero cuando uno está lleno del Espíritu Santo, el pecado, amado hermano, no te domina, no te controla, ¿verdad? Entonces ya no estamos bajo el dominio del pecado, estamos bajo el dominio del Espíritu Santo, pero siempre y cuando vivamos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces por eso la palabra nos insiste y nos dice muchas veces aquí el Señor en su palabra, que seamos llenos del Espíritu Santo, que busquemos su presencia, ¿verdad? Velad y orad para que no entres en tentación, ¿verdad? Y dice avaricia, que es idolatría, ¿verdad? ¿Por qué? Yo le preguntaba, ¿por qué dice avaricia, que es idolatría, ¿verdad? Ahora, ¿qué entendemos por avaricia? ¿Qué entendemos por avaricia? Giancarlo, avaricia, ¿qué entiende por avaricia, Giancarlo? Cuando tal vez tienes algo que ya es suficiente, pero quieres incluso más. Incluso más, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Lo tomamos en el área del dinero, ¿verdad? Una avaricia, ¿verdad? ¿Verdad? Ese deseo, ¿verdad?, de tener más, como dice Yanka, ese deseo desmedido que queremos, ¿verdad?, por tener más, que tener algo más, siempre lo hacemos a la riqueza. Pero me llama la atención que dice avaricia, que es idolatría. ¿Por qué dice así, verdad? Dice que la avaricia, que es idolatría. Bueno, podemos ponerlo, amado hermano, en ese ejemplo de lo que es el dinero, la riqueza. Cuando una persona, amado hermano, es una persona avara, o sea que quiere tener más, ¿verdad? Y más y más. Entonces, esa cosa, es el dinero, podemos decir, o el poder que esa persona quiere, se convierte en su Dios. Entonces ya ese es el Dios de él, el dinero o el poder que él quiere tener, o sea, lo que él quiera alcanzar, eso se convierte en su Dios, porque eso, a esa persona, a eso le está dando el primer lugar. O su trabajo, que la persona quiere que el trabajo, tal vez por tener más dinero, entonces está haciendo un Dios de eso. Entonces eso se convierte, ¿verdad?, en idolatría, ¿verdad? Y lo podemos decir entre los cristianos, que es para los cristianos que nos está hablando la palabra, no está hablando del inconverso, esto es para nosotros los cristianos, ¿verdad? Cuando nosotros le damos más prioridad a las cosas de este mundo que al Señor. Siempre hemos dicho, más hermano, ¿cuántos servicios tenemos a la semana aquí en la iglesia? ¿Cuántos servicios son? Solo son 3 servicios. Tenemos 3, ¿cuántos días son a la semana? ¿Cuántos días tenemos a la semana, pastora? Ya me olvidó cuántos son. 7, 8, no 8 o 7. No son cada 8, son 7. Son cada 8. O sea, hermano, solo tenemos 3 servicios, le podemos dedicar 3 servicios, ¿verdad?, aquí al Señor,
Bueno, y tenemos otros 4 días para, no sé, para hacer lo que tengamos que hacer. Por supuesto tenemos el martes de oración, ¿verdad? Pero por lo menos que viniéramos los 3 días de servicio, que viniéramos a apoyar la obra o buscar al Señor, a llenarnos de su palabra, porque estamos hablando de ser llenos de la presencia del Espíritu Santo. Pero si no venimos ni a los servicios, mucho menos vamos a venir a la oración, ¿verdad? Entonces, amado hermano, vengamos a los servicios, que nos neguemos a nosotros mismos, que no hagamos un ídolo del trabajo, que a veces por el trabajo, que es algo muy tarde, ¿verdad? Dejamos de venir a buscar al Señor. Estamos haciendo, porque le estamos dando más prioridad al trabajo que a los servicios, que al Señor, venir a buscar al Señor. Entonces estamos haciendo un ídolo de esas cosas. Entonces dice que la avaricia, que es idolatría, ¿verdad? Yo sé que el pastor también nos puede ampliar más, ¿verdad? En lo que es al respecto de ese deseo desmedido, ¿verdad? Por tener más y más de la persona, ¿verdad? Hay un punto muy importante, hermano, que es bueno recalcar. Amén, que pastor. un pecado te lleva a otro pecado, hermano. Amén, y es lo ¿verdad? que Pablo está hablando aquí. El pecado de la avaricia te va a llevar a la idolatría. Amén. Voy a explicarlo de esta manera. Por ejemplo, la codicia, ¿verdad? Comienza como con los ojos. La mujer primero miró Amén. y codició, pero ese pecado de la codicia la llevó a tomar del fruto. Amén. Y luego, pues, llevar a cabo el pecado de la desobediencia, de no comer de tal fruto, ¿verdad? Ahora, aquí, por ejemplo, dice que la avaricia va a llevar a la idolatría. Amén. ¿Por qué? Porque una persona que dice que ama a Dios con su boca, pero en los hechos se está amando más a sí mismo que a Dios. Porque la avaricia es ese deseo desmedido por una cosa o por una persona, pero también se aplica a mí mismo, de que yo me puedo idolatrar a mí mismo, amar a mí mismo más que a Dios, y me convierto en mi propio Dios, en mi propio ídolo. Eso fue lo que pasó con Lucifer. Él llegó un momento que él se miró a sí mismo y se amó a sí mismo y se convirtió en su propio Dios, se endiosó a sí mismo. Y es lo que pasa hoy en día. Usted ya explicó un poco, hermano. La avaricia nos puede llevar a amar cosas. Por ejemplo, mi casa, Amén. mi carro, mi vida cómoda, el trabajo, como dijo usted, mi deporte, mis placeres, mis diversiones, mi dinero, mis cosas. Mire, todo aquello que uno ama más que a Dios, eso es la avaricia, como el rico en la parábola, ¿verdad? Ya tengo todo lo que tenía, ahora voy a comer y voy a disfrutar, pero luego viene y le dicen, hey, se te acabó el tiempo. Ahora ya no hay tiempo para que lo disfrutas. Entonces, la avaricia nos va a llevar a la idolatría. Y la idolatría, como lo dice, idolatría, quiere decir ídolos. Y un ídolo mexicano, ahí están los artistas, ¿verdad? Aleluya. Un ídolo, ahí están los deportistas. Un ídolo, ahí están los cantantes. Ahí están, ¿qué? Los actores de película. Un ídolo es una persona, una imagen, una cosa que te atrae y lo conviertes como en un Dios y vives para eso. Todo tu vida gira alrededor de ese ídolo. Entonces el pecado de la avaricia lleva ¿a qué? A la idolatría. Y luego la idolatría va a llevar a otros pecados, hermano. Y es cuento de no acabar, que un pecado te lleva a otro pecado. El pecado de la ira desenfrenada te lleva ¿a qué? Al maltrato, a golpear, a pelear, a matar, a destruir. O sea, estoy dando un ejemplo para que nos demos cuenta. Amén. Que el pecado, ¿verdad?, es contaminante, afecta. Y un pecado, dice, un abismo te lleva a otro abismo, pero en este caso un pecado te puede llevar a otro pecado, hermano. Entonces, es lo que yo quería recalcar, que tengamos cuidado
con un pecado, porque ese puede llevarte a otro pecado y a otro y a otro. Vamos a dejarlo así, como David, vamos a dejarlo con David. Amén. David, en lugar de ir a la guerra, se queda descansando en el palacio mirando televisión. Y está cómodo, pero sus hermanos están en la guerra, en la batalla, pero él está tomando vacaciones, hermano. Nosotros estamos aquí en la iglesia estudiando la palabra, pero los demás, ¿dónde están? Mirando televisión en el teléfono, hablando con uno y no sé cuántos amigos, disfrutando allá, comiendo y bebiendo. No les importa que haya servicio aquí. Así estaba David. Entonces, cuando uno está descuidado, está disque descansando, mientras que otros están peleando en ayuno y oración en la lucha, David está en el palacio muy campante y luego sale a caminar, se sube a la terraza de su palacio. ¿Y qué pasó, hermano? Luego miró Amén, gloria a a Dios. una mujer que se estaba bañando sin ropa, o sea, encuerada pues, desnuda. La miró, la codició y la mandó traer. Y luego hizo el acto. Mire, un pecado lo llevó a otro. Hay 4 pecados ahí, hermano. Amén. Finalmente, el pecado de la codicia lo llevó ¿a qué? Al adulterio. Y el pecado del adulterio lo llevó a robar, a agarrar lo que no era de él. Y ese pecado tercero, vamos al cuarto, mandó matar al esposo. Ve, un pecado lo llevó a otro. Por eso tenemos que tener sumo cuidado, hermano, por favor. Para todos, esa es la advertencia, los que nos están escuchando y mirando por Facebook y más tarde por YouTube, ¿verdad? De que tengan cuidado con el pecado, porque un pequeño fósforo, hemos dicho, ¿verdad?, puede causar un incendio, una pequeña chispa. Finalmente digo yo, que el pecado es como el cáncer, como gangrena. El pecado es como veneno. Ya un vaso lleno de veneno puede matar a mucha gente, como lo han hecho estos sectarios, ¿verdad? Que se envenenan y se mueren, se les va para el infierno, hermano. Pero no olvidemos que un pecado nos va a llevar a otro, hermano. El pecado de la pereza lleva a otros muchos pecados. ¿A dónde lleva el pecado de la pereza? Que no es el caso, pero en lo espiritual afecta mucho. ¿A dónde lleva el pecado de la pereza, hermano? Al descuido. ¿A qué más? A la miseria, a la pobreza espiritual y física, material, y económica. Bueno, gracias, hermano. Amén, gloria a Dios. Entonces, amado hermano, ahora mire lo que dice el versículo 6. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y es ahí el problema, ¿verdad? Del pecado. Pero dijo hijos, hermano. Es lo que estábamos hablando. Amén. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora, amado hermano, si nosotros de verdaderamente tuviéramos, ¿verdad? No sé si decir nosotros, ¿verdad? Pero me voy a incluir de lo que implica, ¿verdad? Los pecados anteriores. Mire, entonces temblaríamos, porque dice que esos pecados atraen la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Si nosotros meditamos, amado hermano, ¿qué es la ira de Dios? Porque Dios es un Dios justo, ¿verdad? Dios nunca va a darle siempre hemos dicho que la justicia de Dios es darle a cada uno lo que merece, ¿verdad? Entonces, amado hermano, dice que estas cosas atraen la ira de Dios, ¿verdad? Y la ira de Dios es la respuesta justa y santa de Dios, ¿verdad? Hacia el pecado, contra el pecado. Entonces, podemos decir que la ira de Dios, en pocas palabras, para mejor entenderlo, que la ira de Dios es la aplicación de su justicia, ¿verdad? Que Dios aplica justicia, ¿verdad? Porque siempre dice que, la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces lo que Dios está haciendo ahí, cuando alguien peca, lo que está haciendo es aplicando su justicia, dándole a esa persona lo que merece. ¿Por qué? Porque esa persona pecó, esa persona desobedeció, esa persona quebrantó, ¿verdad?, el mandamiento. Entonces Dios aplica la ley, aplica su justicia y entonces le da a esa persona lo que esa persona merece. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia.
Amado hermano, hay mucho que decir ahí y detenernos ahí, ¿verdad? Porque recordemos que usted y yo, la ira de Dios no cayó sobre nosotros. ¿Sobre quién cayó, hermano Joel, la ira de Dios? La ira que usted merecía por su pecado, ¿sobre quién cayó? Sobre nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amado hermano, si pensamos y meditamos bien en la palabra, ¿verdad? Entonces, amado hermano, ¿por qué razón como cristianos puede una persona caer, ¿verdad?, en el pecado de la fornicación o del adulterio o pecado que sea, ¿verdad? ¿Por qué razón? El pastor decía, ¿verdad?, por descuido de esa persona, se va descuidando, se va enfriando, ¿verdad? Porque es que salí cansado, y porque salí cansado no voy a leer la Biblia, porque salí cansado no voy a ir a la iglesia, porque salí cansado. Pero el consejo de la palabra está ahí, que el Señor nos manda a negarnos a nosotros mismos, y negarse a nosotros mismos cuesta negarse. Y negarse a nosotros mismos no es hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad del otro. Entonces, hacer la voluntad del Señor, la voluntad del Señor es que nos vengamos, que nos congreguemos, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Leer la palabra, medité en ella de día y de noche, velad y orad para que no entres en tentación. Entonces, cuando nosotros como cristianos descuidamos esas cosas, es cuando viene, ¿verdad?, el pecado. Y el pecado, amado hermano, ya le repito, el pecado mata. Podemos ver el pecado hasta dónde llevó a Dios a dar a su Hijo Jesucristo por tu pecado y por mi pecado. Que fue, amado hermano, lo más grande, ¿verdad?, que podemos decir, la gracia del Señor infinita, ¿verdad?, que nos dio, que nosotros merecíamos el castigo. Pero ¿por qué entonces volvemos otra vez a lo mismo? Si el consejo está ahí. Si usted dice, no, pero es que somos débiles, pero el consejo de la palabra está ahí. Lee la Biblia, ora, congrégate, no te quedes en casa durmiendo, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devora. No nos quedemos en la casa, busquemos al Señor. El consejo de la palabra está ahí. Está ahí el consejo de la palabra. A los que no somos tercos, necios, somos nosotros, ¿verdad?, que no obedecemos al Señor. Y la disciplina viene sobre los hijos de Dios. Aquí no dice que la disciplina, dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y dice en el 7, en los cuales vosotros también anduvisteis. No dice que andamos, ni que vamos a andar, dice que anduvimos en otro tiempo, entre los cuales nosotros anduvimos en otro tiempo. Nosotros andábamos allá, dice Efesios, ¿verdad? En Efesios capítulo 2 dice que nosotros éramos, ¿verdad?, andábamos también nosotros, éramos hijos de desobediencia, siguiendo la corriente de este mundo como los demás. No debemos nosotros pertenecer ya a eso, porque nosotros dice que nosotros andábamos en otro tiempo. Dice, ¿verdad?, anduviste en otro tiempo, ¿verdad? Cuando vivías en ellas, vivíamos en ellas, no vivimos en esas cosas nosotros. Es que vivíamos, andábamos en otro tiempo, es pasado, no es que es ahora. Por eso le digo, ¿verdad?, es contradictorio que un cristiano ande practicando pecados de esa. No estoy diciendo que no caiga en pecado, estoy diciendo practicar, que pasa un año y esa persona en fornicación. Pasan 2 años y esa persona sigue lo mismo. Pero el pecado trae consecuencias, y los pecados sexuales traen, amado hermano, duras consecuencias. Hemos visto, amado hermano, nosotros hemos visto y conocemos, ¿verdad?, familias deshechas por el pecado del adulterio. Hemos visto familias, amado hermano, deshechas, y los hijos, la esposa, amado hermano, que llevan a destruir. Mire, eso es terrible. Sabe que el matrimonio es la institución más santa que Dios, ¿verdad?, que Dios ha instituido. Porque siempre hemos dicho que antes de la iglesia, ¿verdad?, primero son las familias, porque la iglesia está formada de familia. Entonces, amado hermano, y aquí está hablando también, lo está hablando a nosotros los solteros, la fornicación. Tenemos que cuidarnos, hermanos que estamos solteros, hermano Joel, hermano Arturo, ¿verdad? Estos jóvenes también, Giancarlo, Agner, que son jóvenes ya, también, ¿verdad?, que cuidarnos nosotros como jóvenes, como solteros, de esos pecados de fornicación. Y a los casados también, cuídese del adulterio, cuídese, busque al Señor. Si usted cae en el pecado es porque usted se descuidó, porque usted quiere, podemos decirlo, porque usted quiere, porque el consejo de la palabra está ahí, amado, lo repito.
Y le digo, dice en Hebreos 12:6 que Dios al que ama lo disciplina, y la disciplina del Señor es fuerte. Usted ha escuchado testimonio de personas que el Señor les ha dicho, vuélvete, 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 y no han querido hacer caso. ¿Cómo vienen? Sin piernas. Yo hemos visto, yo he visto personas testificando que el Señor los habló y les habló. Y no, ¿cómo vienen al Señor sin manos, sin piernas? Amado hermano, ahora sirviendo al Señor cuando lo pudieron hacer, cuando estaban buenos, ¿verdad? Sin vista, muchos sin vista, buscando al Señor. ¿Por qué? Porque se estaban en el pecado y siguen el pecado, y el Señor les había, arrepiéntete, arrepiéntete. Nunca se quisieron volver al Señor. Vino la disciplina del Señor, ¿verdad? La ira de Dios viene, y a nosotros como hijos nos viene la disciplina, hermano. La disciplina del Señor es dura para nosotros. Cuando el Señor nos habla, volvámonos al Señor, obedezcamos. No son palabras de nosotros, los predicadores. Si nosotros escuchamos, amado hermano, la palabra aquí y la tomamos como que es el pastor, como que es el hermano Enrique, como que es el hermano que predicó, estamos equivocados. Siempre tomemos la palabra que es el Señor que nos está hablando. Siempre el Señor que nos está hablando. Entonces, amado hermano, ahora, ¿cómo podemos hacer morir lo terrenal en nosotros? El pastor, ¿verdad?, mencionaba en Romanos capítulo 8, versículo 13. Y para cerrarlo vamos a leer y ya con eso cerramos. Romanos capítulo 8, versículo 13. ¿Cómo podemos hacer morir lo terrenal o lo carnal en nosotros? Dice el 8:13. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Porque si vivís conforme a la carne, vas a morir, dice la palabra. No soy yo, es la palabra. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo se hacen morir las obras de la carne? Conforme al Espíritu. Porque pues si el Espíritu hace morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo se hace morir? Lleno. Solamente, amado hermano, así. No hay otra opción, no hay otra manera. El hacer morir el pecado en nosotros, amado, no es una opción para el cristiano. No, es que tenemos que hacerlo morir. Si no, o hacemos morir el pecado, o el pecado nos hace morir a nosotros. O hacemos morir el pecado a nosotros, o el pecado nos hace morir a nosotros. Así de sencillo. No es un chiste, no es un juego. El pecado, amado hermano, es el pecado. Dice Pablo, cuando se refiere al pecado, el pecado es en manera pecaminoso, ¿verdad? No pude encontrar algo más, sino que lo mismo lo comparó. Es algo horrendo, terrible, hermano Arturo. Sí, nomás quería comentar rapidito sobre que ahorita con la inteligencia artificial están ahorita metiendo como los robots que ya pueden tener relaciones con los humanos, y ya hay así gente que se enamoran de ellos y tienen actos de sexo con ellas, y eso nos deja saber cómo esa gente que vive en los deseos de la carne, placeres de la carne, a qué punto llegan, ¿me entiendes, hermano? Porque ya teniendo relaciones con una máquina, ya el Señor los ha entregado a esa mente reprobada, porque no quieren dejar el pecado atrás y volver a nacer. Es triste y doloroso ver eso, porque así está ahorita la humanidad. Sí, amén, amén. Entonces dice el Señor que nosotros andábamos ahí, hermano. Nosotros, ahora acuérdense, esto no es para el inconverso, esto es para la iglesia, esto es para nosotros como iglesia, esto es para nosotros como iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, amado hermano, volvamos al Señor, busquemos al Señor cada día más, llenémonos del Espíritu para poder hacer morir lo terrenal. Pastor. Quiero decir algo antes de que se cierre la enseñanza, hermano, del por qué se llega al debilitamiento, ¿verdad? Y por qué la persona se descuida y a dónde lo va a llevar. Como ya se dijo aquí, está hablando de muerte espiritual, que si uno vive conforme a la carne, o sea,
conforme a la carne quiere decir que yo vivo para satisfacer Amén. o realizar los deseos. La carne me pide sexo ilícito, o me pide cerveza, droga o dinero, cualquier cosa que me pida que yo sé que es pecado, y si yo la satisfago haciendo lo que me pide, pues eso es la vida de la carne, y los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Yo quiero dar algunas recomendaciones para todos aquellos que quieren salir de, vamos a decir, de esta cárcel, de esta jaula, salir de ese, por así decirlo, lodo cenagoso, los que ya están atrapados ahí, hermanos, pero que no saben cómo salir de ahí, ¿verdad? Primero, antes que nada, pues reconocer la condición en que se encuentran y comenzar a clamar a Dios por misericordia. Amén. Para que Dios los ayude a salir de ahí. Pero los que no han caído todavía ahí, creo que el temor es un freno que nos puede ayudar a no caer en esa trampa de Satanás. Pero también es muy importante pensar en las consecuencias. Que si Sansón hubiera pensado en las consecuencias, de seguro que no hubiera caído con muchas mujeres, porque él se metió con prostitutas también cuando fue a Gaza, ¿me entiendes? Pero si pensamos en las consecuencias, eso puede ayudar mucho. ¿Valdrá la pena yo satisfacer un deseo de mi carne, cualquiera que sea, a cambio de qué? ¿De que venga la ira de Dios sobre mí? ¿A que venga un castigo? ¿A que yo muera espiritualmente? Al morir espiritualmente, yo me separo de Dios, pierdo su presencia, el gozo, la paz, la seguridad. Yo pierdo mucho cuando peco con pecados de la carne. Entonces, el pensar antes de hacer algo, creo que eso puede ayudar. Pedirle a Dios que lo llene de su temor, que es un freno, el temor es un freno, eso también nos puede ayudar. Lo otro que nos puede ayudar para no vivir en la carne es consagrar nuestras vidas, mantenernos consagrados, dedicados a la oración, al ayuno, a la palabra, estar velando despierto. La disciplina en la consagración nos va a ayudar. Amén. Porque si estamos alimentando nuestro espíritu, va a estar fuerte. Si estamos despiertos, alertas, dedicados, consagrados, llenos de la unción del Espíritu Santo, eso nos va a ayudar. Entonces, el temor a Dios, si no lo tiene, pídalo. Pídale temor a Dios. Y Dios le va a dar de su temor, que es el miedo a pecar, hermano. Pídale también al Señor, ¿verdad? No solamente que le dé temor, sino que mantenga su conciencia despierta, que piense antes de hacer las cosas, piense en las consecuencias, antes de venderle el alma al diablo como lo hacen los artistas, que piense las consecuencias. ¿Valdrá la pena vender el alma al diablo y disfrutar de fama, prestigio, un rato de diversiones y placeres y luego ir al infierno? ¿Verdad que no? ¿Valdrá la pena tener relaciones sexuales ilícitas por un rato de placer? Herida y vergüenza hallará el que comete adulterio, fornicación. Vendrá la ira, vendrá el juicio. Digo, ¿valdrá la pena satisfacer los deseos de la carne y luego pagar tan caro como sucedió con Sansón, hermano? Entonces, temor. ¿Qué más dijimos? Por favor, hermano, ¿están aquí? Temor. Pensar antes de hacer las cosas. Pensar en las consecuencias. Número 3. Determinarte a vivir consagrado a Dios. Amén. A su palabra, al ayuno, a la oración, manteniéndote lleno del Espíritu Santo, fuerte, fortaleciendo tu espíritu para que tu carne esté bajo el dominio, bajo el control de los deseos, o sea, de la carne, que el espíritu tome dominio y control de los deseos de tu carne. Amén. Estas 3 cosas, y vamos a añadir una más, 4. Mantenernos siempre alerta.
despiertos, enfocados, porque si no mantenemos estas cuatro cosas en nosotros, hermanos, va a ser bien difícil poder controlar a la carne. Hay que tomar el toro por los cuernos, hermano, pero hay que estar más fuerte que el toro. La carne es mala, no mora el bien ahí. Está la naturaleza del mal. La carne es como un monstruo, para que usted me entienda. Y luchar con un monstruo no es nada fácil, hermano. Necesitamos un poder superior que viene por el Espíritu Santo. La naturaleza de la carne es una naturaleza pecadora. Tiene fuerza, tiene poder. Y nadie puede dominar la carne. Solamente el poder del Espíritu Santo nos puede llevar a crucificar la carne. Gracias, hermano. Amén, gloria a Dios. Póngase de pie, amado. Entonces, amado hermano, tengamos en cuenta, ¿verdad?, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Dice que Él nos amó